Comienza Camino de Santiago desde la Fe, un programa dirigido por Raúl Fernando Gómez. Una vez me dijo un peregrino: nunca es demasiado tarde para encontrar el camino. El camino no se anda, el camino se vive. En lo profundo de la Vía de la Plata, allí donde el silencio se mezcla con el paso lento de los peregrinos y la sencillez sigue siendo un lenguaje de Dios, vive y sirve un hombre cuya vocación se ha convertido en refugio para muchos. El hermano Miguel Jiménez Segura, religioso del Instituto de los Esclavos de María y de los Pobres, entrega cada día su vida en Alcuéscar con una generosidad discreta, constante y luminosa. Su presencia serena, su palabra cálida y su disponibilidad plena se han vuelto parte del paisaje interior de quienes los encuentran. Hoy nos acercamos a él no solo para conocer su historia, sino para entender cómo la misericordia y el servicio mariano pueden encarnarse con humildad y verdad en un corazón humano. Nos cuenta nuestro personaje de hoy, que es natural de Móstoles, Madrid. De familia católica, ha vivido su fe con naturalidad en la parroquia de San Juan de Ávila de Móstoles, donde creció espiritualmente en un grupo de jóvenes que promueve la consagración a la Virgen, la dimensión comunitaria de la fe y el apostolado. Esta vivencia le llevó a descubrir su vocación religiosa en el Instituto Religioso de los Esclavos de María y de los Pobres. Antes de ingresar en Alcuéscar, estudió la carrera de periodismo y, aunque no ejerció profesionalmente, sí la ha puesto en práctica escribiendo la revista del Instituto Religioso, elaborando un blog, haciendo un taller de radio con los residentes de la Casa de la Misericordia de Alcuéscar o colaborando en el programa de Radio María Campus de Fe. Actualmente estudia teología dentro de su formación como religioso y como aspirante al sacerdocio. Abrocharos bien las mochilas, porque en este itinerario por las sendas jacobeas de la Vía de la Plata pararemos en Alcuéscar para conocer al hermano Miguel y a toda la fantástica comunidad de los esclavos de María y de los pobres. Comenzamos un nuevo programa. Adelante. Están escuchando en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, con Raúl Fernando Gómez. Bueno, pues hoy estoy encantado especialmente de tener a nuestro invitado, a Miguel Jiménez Segura. Estoy encantado de tenerlo en nuestro programa, porque yo tengo que declarar, antes de que empecemos esta charla, que tengo una adoración muy especial por los esclavos de María y de los Pobres en Alcuéscar, este instituto religioso maravilloso, pues que hace muchas labores y ahora seguramente Miguel nos las va a explicar a lo largo de este programa. Y bueno, pues declarar esto porque creo que hacéis una labor encomiable y bueno, desde el punto de vista de peregrino, deciros que cuando uno pasa por allí, uno nota la presencia de Dios cuando está con vosotros. Y bueno, lo primero que quiero preguntarte, Miguel, bueno, darte las gracias por el esfuerzo que has hecho de estar con nosotros hoy aquí, porque sé que tienes muchas tareas, entre otras tienes que estudiar, y bueno, y atender a tus actividades, ¿no? Allí en Alcuéscar, en los esclavos de María y de los Pobres. Y preguntarte lo primero, Miguel, ¿cómo te encuentras? Pues, ¿qué tal? Pues la verdad es que yo bastante nervioso, aunque a veces he participado en programas de radio, pero sin embargo, eso de que hagan una entrevista
a uno encima. Yo soy normalmente el que pregunta, no el que es preguntado, entonces un poco nerviosillo. Bueno, pues tengo que decirte también que a mí me pasa lo mismo, que normalmente soy el que hago las preguntas y cuando a mí me llama a algún compañero de radio para hacerme una entrevista, pues me pasa lo mismo que a ti. Así que como somos dos colegas, vamos a estar muy tranquilos los dos y seguro que va a salir todo muy bien. Oye, Miguel, un chaval joven como tú, con esta vocación tan temprana, que ahora hablaremos también de ella, bueno, pues me gustaría que le dijeras a todas las personas aquellas que nos van a escuchar, que son muchas, ¿cómo es un día normal en tu vida? En nuestra casa, un día normal no es un día normal. Quiero decir, cada día puede pasar cualquier cosa, pero así como norma general, nos levantamos a las 7 de la mañana, tenemos la oración con adoración al Santísimo, los restos del oficio de lectura, que es lo que llamaban antes los maitines y los laudes. Tenemos un rato de adoración, el desayuno y luego ya por las mañanas pues las tareas que cada uno pueda tener, ya sea estar con los residentes de la Casa de la Misericordia, ya sea estar estudiando en formación, luego comemos a mediodía y por la tarde, después de un rato de descanso, pues lo mismo, pues o bien estar atendiendo a los residentes o bien dando catequesis a los muchachos que vienen aquí a la formación cristiana o bien atender a los peregrinos después de la misa, etcétera. Y luego ya finalmente tenemos antes de la cena la oración de la tarde, que son el rosario, la misa y el resto de vísperas. Y luego por la noche, después de la cena y de la recreación, que es un momento así de conversación dispersa, de conversación pues distendida entre los hermanos de la comunidad, pues rezamos las letanías a la Virgen y después de las completas hacemos algo muy especial que proviene de la trapa, proviene de los monjes, que es rezar por los difuntos y cantar la salve a la Virgen. Y ya concluimos con una costumbre típica de Don Bosco, que es la buenas noches, que son unas palabras del superior a los hermanos, como una reflexión que recoja alguna vivencia del día o alguna conversación que hayamos tenido en la recreación, entonces recogerla como un consejo final antes de concluir el día y tener ya lo que es el silencio mayor. Oye, Miguel, en tu biografía, cuando me la mandaste, yo vi que pues, bueno, tú eres una persona de una familia católica, en donde has vivido la presencia del Señor, pues prácticamente desde que naciste. Y bueno, pues luego tú has tenido una participación muy activa en tu parroquia, allí en Móstoles, en Madrid, ¿verdad? Así es. Sí, y a mí me gustaría preguntarte, porque claro, tú ya tenías una inclinación, ¿no? Más o menos potente. Pero tú cuando sientes por primera vez la llamada de Dios y cómo discerniste que tu camino era la vida religiosa. Pues como bien has dicho, desde siempre con la familia católica y una vivencia pues muy natural de la fe en la parroquia San Juan de Ávila de Móstoles, a la que desde aquí pues mando un cariñoso saludo. La verdad es que ya desde monaguillo no es que uno se lo plantease en serio, pero sí que es verdad que es un caldo de cultivo bueno el hecho de que tuviese cierta cercanía con el sacerdote, incluso diría admiración. Entonces es una cosa que uno, igual que los chavales admiran a un futbolista o admiran a un cantante, pues yo siempre he admirado al cura. Eso es como un caldo de cultivo. Luego un punto en el que yo me lo empezase a plantear, lo que es la vida, vocación sacerdotal, lo que es lo que Dios quiere de mí, fue en una peregrinación a Guadalupe, en la que yo le había pedido ese verano al sacerdote que quería hablar con él, y me impactó el hecho de que durante una hora santa pues el propio sacerdote fuese a buscarme para preguntarme qué era lo que quería hablar y estuviese un rato charlando, y me admiró esa disponibilidad y esa entrega de ese sacerdote. He escuchado siempre a muchas personas de vida consagrada esto de que espera el Señor de uno, ¿verdad?
Y a mí me gustaría preguntarte, que tú, siendo pues eso, un chaval joven, que sigue siéndolo todavía, ¿tú qué sentiste? ¿Qué es lo que te pedía el Señor? Pues lo que sentía, yo lo marcaría con dos momentos así importantes en la vida. En primer lugar, la vivencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio que teníamos todos los años, un fin de semana con el sacerdote, el grupo de jóvenes, y una de esas meditaciones era sobre la misericordia de Dios, y el sacerdote nos invitó a meditar el Salmo 135, en el cual el pueblo de Israel da gracias al Señor por la misericordia que tiene con él a lo largo de toda su historia. Por ejemplo, dice: Él sacó al pueblo de Egipto porque es eterna su misericordia, y va como narrando toda esa historia del pueblo de Dios con su pueblo, y nos invitó a que continuásemos esa reflexión, pero con nuestra propia vida, y que fuésemos desde nuestro nacimiento hasta el momento actual, porque es eterna su misericordia. Todo lo que habíamos visto que nos había pasado a la luz de Dios. Eso, por un lado, me impactó muchísimo y me hizo pensar: si Dios ha tenido tanta misericordia conmigo, a mí me responde, me sentía tan amado por Dios y tan lleno de su misericordia, que me incitaba a querer responderle con una respuesta mayor, más allá de toda la vida que ya llevaba, pues de entrega en la parroquia, de entrega en distintos grupos o movimientos. Y entonces ahí es cuando digo, pues o bien esclavo de María de los Pobres, o bien entregarme del todo en el mundo periodístico, que era la carrera que estaba estudiando. Y luego el momento determinante que me hace querer tomarme en serio la vocación de esclavo de María y de los pobres es en la Semana Santa, en la que, animado por el sacerdote que animó a todos los jóvenes, pero bueno, fui yo el que me sentí interpelado a preguntarme por mi vocación, pues viendo cómo en el oficio de Jueves Santo el sacerdote estaba lavando los pies, el gesto del lavatorio de los pies, yo sentía como que era el Señor el que me estaba a mí lavando los pies, mientras yo veía cómo se lo hacían a los chicos a los que le estaban haciendo el gesto. Y viendo eso pensé: si Dios me está lavando a mí los pies y Jesús invita a los apóstoles a hacer lo mismo, Cristo me está invitando a mí a hacer lo mismo. Cristo me está, después de haberse puesto a mis pies con esa ternura y esa misericordia, quiere que yo haga lo mismo. Entonces recordé aquella pequeña experiencia que había hecho, pues por esa búsqueda de la voluntad de Dios, pues había hecho previamente un fin de semana en Alcuéscar, pero habían pasado ya 4 años. Pero pensé, ¿y si es ese sitio? Y entonces, pues movido también por ese momento de fe especial, que es la Semana Santa, pues dije, pues mira, vamos a planteárnoslo en serio, y este verano vamos a hacer una experiencia para ver qué Dios quiere. Y así fue. Miguel, vamos a imaginarnos que hay un chaval o hay un señor que nos está escuchando en cualquier parte del mundo, y él recibe, pues no sé, de cierta manera una llamada. ¿Él qué tendría que hacer para ponerse en contacto con vosotros, o bien para que alguien de allí de la casa en Alcuéscar le dijera qué tendría que hacer? Pues lo que tendría que hacer es, bueno, pues puede mandarnos un correo electrónico, llamarnos por teléfono y ponerse en contacto con nosotros para venir a vernos, para conocernos. Es lo fundamental. Tenemos ahora un aspirante que nos conocíamos, y me acuerdo que en mayo me llamó y me dijo: oye, que es que me estoy planteando la vocación religiosa y he visto vuestra página web o vosotros qué es lo que hacéis. Y mi respuesta fue: lo que tiene que hacer es venir a conocernos, porque lo que no se
conoce no se puede amar, y por internet puedes ver fotos muy bonitas, pero la vida real es la que se palpa aquí. Entonces, lo que tiene que hacer un joven, cualquiera que quiera conocernos, puede escribirnos un correo electrónico buscando en la página de esclavosdemarielospobres.es, que aparece también el teléfono y modos de contacto, y ya pues lanzarse. Bueno, dentro de poco vamos a entrar en un bloque en el que yo tengo muchas ganas de hablar contigo, que es el Camino de Santiago. Pero antes de esto, como tú bien dices y me lo has dicho a lo largo de esta charla en un par de ocasiones, para amar algo hay que conocerlo. Y por eso yo, que amo vuestra institución y que cada vez que hago la Vía de la Plata intento quedarme allí a dormir con vosotros, cuando por motivo ajeno o lo que sea está cerrado, pues me da un poquito de apuro. Digo, qué pena que no me he podido quedar a dormir en esta ocasión allí en el albergue, ¿verdad? Vuestro. Y entonces me gustaría entrar en este bloque para hablar de este instituto religioso. Y en este orden, Miguel, me gustaría preguntarte, ¿tú cómo describirías la misión y el espíritu de los esclavos de María y de los pobres? Pues nuestro carisma es la formación cristiana por medio de las obras de misericordia en los ambientes rurales. Esa es nuestra esencia. Nuestra misión se concreta en las casas de misericordia. En nuestro caso, en nuestra casa de Alcuéscar viven unos 65 residentes, enfermos psíquicos, enfermos físicos, ancianos, y por otro lado tenemos lo que llamamos la formación cristiana, que es la atención a los niños, adolescentes y jóvenes al estilo de Don Bosco, como San Juan Bosco hacía en los oratorios. También tenemos la atención de parroquias que nos encomiende el obispo. Una característica muy propia nuestra es la obediencia a la Iglesia. Es uno de nuestros pilares fundamentales, junto con la Eucaristía, con la Virgen y con los pobres en la Iglesia. Entonces, lo que el obispo nos mande, pues así lo hacemos. Llevamos varias parroquias, llevamos la delegación de pastoral universitaria y la delegación de vida consagrada, y la delegación de pastoral juvenil también estamos muy implicados. Además de eso, contamos con el albergue de peregrinos, al que has nombrado. El albergue de peregrinos es una parte de la casa, y luego también hacemos atención recibimos, mejor dicho, y acogemos grupos de jóvenes o cualquier tipo de grupo que venga a nuestra casa, pues o bien a rezar, o bien a hacer un retiro, una convivencia, parte de una peregrinación, un campamento, un voluntariado, un campo de trabajo con los residentes o con nosotros. Así sería como en el conjunto de nuestra casa. Me gustaría que nos dijeras, Miguel, cuáles son los pilares que sostienen la vida cotidiana dentro del instituto. Nuestros pilares, como he dicho antes, son la Eucaristía. Por eso tenemos, además de la misa diaria, tenemos de lunes a viernes, comenzamos la jornada con la adoración eucarística, y dice el Padre Locadio que nuestra vida es como una misa. Es decir, desde el principio del día, nuestra vida tiene que ser una ofrenda a Dios, una unión con Dios, y también una acción de gracias a Dios por habernos escogido por este gran ideal que es la santa esclavitud de María y los pobres. El otro pilar fundamental es la Virgen María, a la cual nos entregamos como esclavos en el trabajo y como hijos en el amor, según la esclavitud mariana de San Luis María Guillón de Montfort. Otro pilar fundamental es la Iglesia, como ya he dicho, esa obediencia pues a la que Dios, por medio de la Iglesia o del obispo, nos mande. Y finalmente los pobres, que son nuestro tesoro. Hablando de los pobres, sobre nuestros residentes, lo que me gusta decir es que no hay que tenerles pena,
que no hay que tenerles compasión, que no hay que decir hay que ver pobrecicos que están aquí, sino que desde luego que hay que tenerles casi envidia, porque ellos muchas veces nos enseñan lo que es la sencillez, lo que es la verdadera alegría, y desde luego que aquí están muy bien cuidados y muy bien atendidos, con su ropa limpia, con sus comidas, con un techo, una casa bonita donde estar, una terapia ocupacional donde entretenerse. Es una gran familia la Casa de la Misericordia. Miguel, me gustaría preguntarte qué distingue a esta congregación, a este instituto religioso de los esclavos de María y de los pobres, con otras familias religiosas dentro de la Iglesia. Pues algo muy propio nuestro es la ruralidad. Es decir, nosotros, el padre Leocadio, siendo sacerdote muy joven, tenía contacto con los salesianos y pensó en ser salesiano, admiraba mucho la figura de Don Bosco. Y en una reunión con ellos les propusieron fundar en pueblos y ellos decían que preferían estar en las ciudades porque había más campo de trabajo. Entonces él se propuso llevar la obra de Don Bosco a los pueblos y de hecho solo podemos fundar en pueblos, es una cosa muy propia que nos caracteriza. Ahora que está tan de moda hablar de la España vacía, pues ya el padre Locadio, desde los años finales de los 30, 40, 50, ya había anticipado todo eso y ya quiso que nosotros fuésemos los evangelizadores del mundo rural. Si hubiera alguna persona, es que no sé si contempláis esta figura y por eso me gustaría preguntarte. Si alguien quisiera hacer voluntariado en vuestra casa, ¿cabría la posibilidad y qué tendría que hacer? Por supuesto, nuestra casa, según temporadas también, pero es un reguero de continuos voluntariados, especialmente en verano, suele estar prácticamente lleno, por una parte de campamentos, pero por otra parte de campos de trabajo, grupos que vienen de voluntariado, tanto colegios, parroquias, grupos, cualquier tipo de movimiento o agrupación, y luego también gente particular. Simplemente es llamarnos, decirnos qué intereses tienen o qué intención tienen, en qué cosas podrían ayudar, y nosotros les recibimos con los brazos abiertos, por supuesto. Incluso hay veces que ha venido algún grupo de algún colegio y de esos muchachos, alguno le ha impactado tanto la experiencia que ha querido repetir y ha venido por su cuenta, nos ha llamado a la casa, se ha quedado en una hospedería de las que tenemos y perfectamente ha estado con nosotros. Aunque me has hablado a lo largo de nuestra charla sobre el carisma del instituto, ¿verdad? Me gustaría ahondar un poquito más. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué elementos consideras esenciales del carisma legado por el fundador, el padre Leocadio? Pues además de lo que he dicho de la Eucaristía, la Virgen, los pobres y la Iglesia, de su espiritualidad, destacaría la virtud de la humildad. Él dice que la humildad es la que adorna todas las demás virtudes y que cualquier virtud sin humildad se pierde. Es como si fuese un polvillo que se deshaciese en la mano. Cuando coges arena con la mano y se te cae de la mano, pues esa arena es como esa virtud que no tiene humildad. Y luego, muy llamativo, la generosidad que él tiene con la Iglesia, la disponibilidad que tiene, la docilidad que el padre Locadio siempre ha tenido a lo que le hayan pedido, incluso en un momento concreto el obispo le pidió que uno de los esclavos fuese el director espiritual del seminario diocesano y él podría haber dicho, pues mira, búscate la vida, que
coge un sacerdote diocesano para esas cosas, que nosotros estamos para nuestras. Sin embargo, el padre Leocadio, pues muy generoso por su parte, puso un sacerdote de nuestro instituto a disposición suya y era director espiritual del seminario, o incluso otro que fue como formador del seminario menor. En un mundo tan excesivamente racional y con estos momentos que vivimos, ¿no? Con esta filosofía líquida, que todo es posible, todo es permitido, me imagino que seguir pues estas directrices, ¿no? Este carisma del padre Leocadio debe de ser un poco complicado. Y a mí me gustaría preguntarte, Miguel, ¿cómo se actualiza hoy ese carisma para responder a las necesidades concretas del mundo en el que vivimos? Pues el padre Leocadio, citando a Jesús en el Evangelio, decía que los pobres los tendremos siempre con nosotros. Y eso es cierto, siempre habrá pobres en el mundo, por eso siempre nuestro carisma será actual. Cambiará a lo mejor cómo sean esos pobres, si a lo mejor antes tenían cierta discapacidad y ahora tienen otra, o ciertas carencias y ahora tengan otras, pero la pobreza siempre va a estar en el mundo. Siempre, desde luego, el mundo rural va a estar necesitado de esa presencia de evangelizar en un mundo en el que sobre todo tiende a lo pragmático, la ciudad, las masas, pero las grandes masas. Sin embargo, el Evangelio también es de los sencillos. Al Señor le importa a cada uno de nosotros, incluso, como decía, las ovejas descarriadas de Israel, la oveja perdida. Pues esas personas y esos ambientes, como dice el Papa Francisco, que decía que había que ir a las periferias existenciales, precisamente nosotros ya estamos en esas periferias existenciales y por eso nuestro carisma es tan actual. Están escuchando en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, con Raúl Fernando Gómez. Pues yo tengo que reconocer, y así lo voy a declarar, de que cada vez que paso por allí salgo pues de una manera diferente a la que entré. No es que entre muy diferente, porque soy un hombre pues que está también en búsqueda, en discernimiento constante en la búsqueda del Señor, pero es que allí yo, por lo menos en mi experiencia, allí se ve la presencia de vuestro fundador, del padre Leocadio, del que vamos a hablar ahora dentro de unos segundos, y por supuesto la presencia del Señor. Entonces es algo que es una experiencia que yo recomiendo a todos nuestros oyentes, que si pueden en alguna ocasión, en la carretera de Extremadura, en Alcuéscar, desde allí, que es uno de los faros muy importantes del Camino de Santiago, de la Vía de la Plata, pues que aunque no vayan haciendo el camino, si pueden, que paren allí un rato y seguramente cuando salgan verán muchas cosas de manera diferente a cómo entraron. Bueno, pues ahora, Miguel, me gustaría hablar sobre vuestro fundador. ¿Quién fue el padre Leocadio y qué aspectos de su vida espiritual te resultan más inspiradores? Pues el padre Leocadio es un sacerdote que nació en Calamonte, un pueblo de Badajoz que está al lado de Mérida. Nació en 1910, se ordenó sacerdote muy joven y que en 1939, estando de cura en Alcuéscar, él siente, por una parte, el agradecimiento al Señor de haberle librado de los sufrimientos de la guerra. También ve cómo los jóvenes están dejando de seguirle para ir detrás de ciertas ideologías o de ciertos grupos políticos, y también siente
que la guerra civil había sido causada en parte por la falta de formación cristiana y humana. Y él decide consagrarse a la Virgen María, fruto de todo eso. Decide la noche del 31 de julio al 1 de agosto de 1939, se levanta y va a la iglesia y a los pies de la Virgen del Rosario se consagra a ella para dedicarse a los pobres, para darles la formación cristiana y para entregar toda su vida a la Virgen para los pobres. De ahí surge el instituto, pero no surge de una forma directa, sino que es una obra parroquial, como comienza, pues con la gente que le seguía en la parroquia, pues le iba ayudando en esa formación de los muchachos, al principio en la propia casa parroquial, más tarde compra un antiguo cuartel de la Guardia Civil y allí tiene un lugar un poco más grande, y luego en los años 50 finalmente le pide un terreno a una mujer, un terreno que había en el comienzo del pueblo, y allí es donde construye lo que es la Casa de la Misericordia, y a partir de muchachos que le dicen que quieren ser como él, pues va surgiendo lo que es ahora el instituto, en principio como Pía Unión en el año 1955 y en 2004 ya como instituto religioso de derecho diocesano. El padre Locadio es un hombre de Dios que está en proceso de canonización, ahora mismo es siervo de Dios, es decir, se le puede rezar, se le puede pedir favores, y de él me impacta, además de lo que he dicho antes, su humildad, la forma que tiene tan creativa de evangelizar, por medio de cuentos, por medio de escritos, ese celo apostólico que tiene, hacer los jueves eucarísticos, asambleas marianas y eucarísticas, esa entrega que tiene a las almas, ese celo apostólico, unido a ese gran amor que tiene por Dios. Y por otro lado, algo muy suyo es el amor a la cruz. Y es algo que él mismo tiene que sufrir sus propias carnes, porque con 75 años, él, una persona tan activa y tan entregada a los demás, pues sufre una rotura de cadera que le deja inválido 5 años. Y él decía pues que esos 5 años eran como la consecuencia de haber estado tanto tiempo predicando sobre la cruz, ahora le tocaba vivir la cruz. De hecho, él tiene una frase que a mucha gente le llama la atención, que es: más que cantar a la cruz, prefiero llevarla cantando. Y es otro detalle que también me gusta mucho de él, la alegría. Él habla de su libro De la entraña del mundo peor, él dedica un capítulo a la alegría, porque dice que un cristiano tiene que ser alegre y que la tristeza conduce al pecado y conduce al desánimo y conduce a la pereza, y sin embargo la alegría te lleva a hacer cualquier cosa. Miguel, esta es una pregunta personal. ¿Cómo influyen las enseñanzas del padre Leocadio en tu propio ministerio diario? Pues en mi ser como religioso, el padre Leocadio me ha enseñado mucho en su libro de La entraña del mundo peor a no perder el ánimo, en medio de las caídas, en propio de las miserias, en medio de las dificultades de la vida, a saber siempre levantarse, a agarrarse a Dios y a la Virgen María. De hecho, él tiene una expresión que dice algo así como: me ha arrojado en los brazos de la Virgen María como un niño que está asustado por un lobo. O también algo así como: si caminas con Cristo, aunque camines por caminos con espinas, nada temas, porque Dios tu Padre es el que va contigo. Entonces, esa confianza en Dios, esa fe, pues la verdad es que me ayuda
a día de hoy a perseverar en la vocación y también en la fe cristiana. Me gustaría, Miguel, que nos dijera si hay alguna frase, anécdota o gesto del fundador, del padre Leocadio, que tú siempre lleves contigo. Pues mira, una frase que es muy fácil de recordar y puede quedar como lema, es más incluso graciosa: 1 más 1 igual a 1. Y eso significa: voluntad mía más voluntad de Dios es igual a voluntad de Dios. Lo que significa que nuestra voluntad la tenemos que derretir en la voluntad de Dios. Bueno, pues ahora vamos a entrar en un bloque que, bueno, tenía ganas de escuchar todo lo que hemos hablado, porque sabía que además estas contestaciones iban a ser así de buenas, y así te lo declaro. Pero hay un tema que me gustaría tocar contigo, porque hay mucha gente que pasa por la Vía de la Plata, por la carretera, dirección a Salamanca, dirección a Zamora, dirección para Orense, para Galicia, y no saben ni siquiera la existencia de pues esto, de vuestro instituto religioso allí en Alcuéscar, ni tampoco de gente que hace el camino. Algunas no saben tampoco que tenéis ahí un albergue. Y a mí me gustaría, Miguel, que nos dijeras, el albergue de Alcuéscar, desde luego es un lugar muy especial para peregrinos de la Vía de la Plata. Y que nos dijeras, pues, cómo surgió esta iniciativa dentro del instituto. Pues el albergue de peregrinos, en nuestro carisma, pues en nuestra casa de Alcuéscar, encaja en el sentido de que nosotros evangelizamos o nosotros practicamos la formación cristiana por medio de las obras de misericordia. Y hay una obra de misericordia que es precisamente hospedar al peregrino. Y de ahí es de donde surge el hecho de que tengamos un albergue de peregrinos al estar nuestra casa de Alcuéscar en la Vía de la Plata. Hay una frase que a mí siempre me ha impactado muchísimo, que lo dijo San Benito, y por cierto, pues todos los benedictinos pues te lo dicen, ¿no? Cuando tienen alguna relación en donde tienen ellos sus monasterios, que es tratar al peregrino como si fuera el propio Jesucristo. Y a mí me gustaría que, por analogía, vosotros tenéis también alguna frase que utilizáis en este sentido hacia los peregrinos. Pues mira, sí, y me alegro que hagas esta pregunta. Creo que no lo sabías y sé que te gusta San Benito por la entrevista que hiciste a Sor Marta. Y la primera regla que hizo el padre Leocadio para nuestro instituto fue precisamente la regla de San Benito. Y ahí se habla de que se tiene que acoger al que viene como el que se acoge a Cristo. Y sobre el tema de la hospitalidad, que es algo, y la acogida, que es muy propio de la espiritualidad del padre Leocadio, él dice que el que entre en nuestras casas, aunque sea solo por un rato, se pueda sentir entre los suyos, como si estuviese en su propia familia. Pues yo te puedo afirmar que así me siento cada vez que paso por vuestra casa, cada vez la considero la mía. Cada vez que voy allí y me quedo, ya hace unos años que por motivos ajenos o bien vuestro o mío no me he podido quedar allí a dormir, pero sí que te prometo, Miguel, que en poco tiempo me veréis por allí para estar un día o los que pueda por allí con vosotros y gozar pues de esta vida en comunidad tan maravillosa que allí hacéis. Esta pregunta también es un poquito personal, Miguel, y me vas a permitir que abuse de tu confianza y además se la hago, es una pregunta que se la hago a todo el mundo. Siempre digo además la coletilla: esta es la pregunta más difícil que te voy a hacer en esta charla, pero a la vez es la pregunta más sencilla. Miguel, ¿para ti qué es el Camino de Santiago? El Camino de Santiago, pues aparte de, en primer lugar, como más importante, ser un camino de encuentro con la tumba del apóstol Santiago, el amigo del Señor, que fue el que trajo el Evangelio a España,
también es un modo de encontrarnos con Cristo, entendiendo el Camino de Santiago como una metáfora con nuestra propia vida, en la cual, como si fuese unos retiros, unos ejercicios espirituales, pero andando, vamos a decirlo así, en el cual vamos a aprender muchas cosas de nuestra fe, muchas cosas de nosotros mismos y de los demás. A mí me gusta, cuando he hecho peregrinaciones, pues hay gente que le gusta hacerla solo, a mí me gusta hacerlo siempre con otros, porque es una forma de entender cómo con otros, con la ayuda de otros, como unos a otros nos necesitamos, cómo las cualidades que uno tiene las puede poner al servicio de los demás, y a su vez uno es limitado, no es perfecto, y puede ser ayudado por otros. Y siempre pues es como unos ejercicios del espíritu. Hablo desde mi experiencia y sé que vosotros cuando llega uno allí a la Casa de la Misericordia de Alcuéscar lo dais todo. Todo lo que tenéis lo ponéis a disposición del peregrino, empezando por vuestra propia casa, de una manera generosa y de una manera, pues, bueno, pues no sé cómo definirla, pero de una manera muy grande. Y a mí me gustaría hacerte también la pregunta a la viceversa, y es decirte, Miguel, ¿qué aporta la presencia constante de esos peregrinos que van en búsqueda a la comunidad de vuestro instituto religioso? Pues es una oportunidad, lo digo en primera persona porque todos los días o siempre que podemos, antes de la cena del peregrino les ofrecemos lo que es la visita guiada a la capilla, en la cual le cuento un poco la historia del Padre Leocadio y les voy explicando toda la simbología que tiene nuestra capilla y los distintos elementos, imágenes que tiene. Y para mí es una oportunidad de compartir mi carisma, la espiritualidad del Padre Leocadio, lo que es la fe, porque al final explicar una capilla es como una catequesis. Y para mí es una gran oportunidad. Muchas veces lo digo, cuando se dice ir a todo el mundo a evangelizar, aquí es al revés. Aquí todo el mundo viene a que se les evangelice. Es una gran oportunidad. Sin moverme de Alcuéscar, puedo evangelizar a gente de Australia, gente de Brasil, de Canadá, de Francia, de Alemania, de Corea, y es compartir nuestra fe y nuestro carisma con tantas personas. Miguel, me gustaría que nos contases alguna experiencia simpática de esta que te haya ocurrido con algún peregrino de estos despistados, algún peregrino de estos locos que van por ahí por el camino y que todavía cuando te acuerdes de ella te hace sonreír y acordarte que qué sería de aquel hombre que pasó aquel día y le pasó esto. Sí, pues mira, una muy graciosa es que estábamos en verano nosotros, tenemos el albergue cerrado porque en Extremadura hace mucho calor y aparte tenemos nuestros campamentos y grupos de voluntariado. Total, que estábamos nosotros cenando tan tranquilamente y de repente entra al comedor nuestro de la comunidad, que hay que dar varias vueltas por el pasillo para llegar hasta el comedor nuestro. Nos aparece un peregrino europeo que no sabría ni español ni estaría un poco desorientado como para haber hecho el camino por Extremadura con el calor que hace por aquí, y se aparece, se encuentra con nosotros y el superior le dice, bueno, siéntate a cenar con nosotros y ya después te buscamos un sitio. Y de luego que eso siempre me hace mucha gracia y es como el colmo de que aquí en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Miguel, ¿tú qué crees que busca en el fondo un peregrino que llama a la puerta de vuestro albergue? Pues busca en el fondo, aunque no lo sepa, busca muchas veces el sentido de su vida y razón para algo que no entienda, y también en el fondo busca a Dios, porque Dios es la respuesta a todas nuestras inquietudes, y como dice San Agustín, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en el Señor. De hecho, algún peregrino que vino como desorientado en ese sentido, yo alguna vez le he dado alguna estampa de algún Cristo y decirle, mira,
te doy esta estampa para que Jesús te acompañe en el camino y te ayude. ¿Tú cómo ves la relación entre el Camino de Santiago en estos momentos y la vida cristiana? El camino de Santiago y la vida, pues, son muy similares, porque en la vida misma y en el camino de Santiago, pues, hay momentos soleados, por así decirlo, momentos de dificultad, momentos más oscuros, y, y así es nuestra vida. Nuestra vida es como un camino, pero no hasta Santiago. Nuestra vida es un camino hasta el cielo, que es donde nos encontraremos y seremos plenamente felices con Dios. Y en ese camino pues hay de todo. Hay momentos buenos, momentos malos, y hay que aprender a saber perseverar en medio de las dificultades, saber animarse unos a otros, saber también prescindir de lo que no es realmente lo que es accesorio. Pues de hecho hay veces que los peregrinos nos dejan cosas aquí porque dicen, es que mira, me pesa mucho la mochila y estoy descubriendo que hay cosas que no necesito. Y ojalá también descubra cosas no solo materiales, sino a lo mejor, por ejemplo, podía estar como demasiado pendiente de si tiene me gustas en sus redes sociales y no atiende a lo más importante, que es su propia amistad con Dios. Entonces es como una gran metáfora. Miguel, estamos llegando ya al final de nuestra charla y me gustaría preguntarte si pudieras dejar un mensaje final a los peregrinos que pasan por Alcuéscar, ¿cuál sería este mensaje? Pues mira, que tienen las puertas abiertas en todos los sentidos, tanto de la Iglesia como de Jesucristo mismo, que les abre el corazón y les abre los brazos para abrazarles. Si me permites, antes de que terminemos, contar una anécdota, es de un peregrino que me contó que había estado en nuestra misa y que había sido una de sus primeras misas. Y eso casi se repite prácticamente con un hombre que al final de la visita me dice, oye, es que yo no estoy bautizado, ¿puedo ir a vuestra misa? Y yo le dije, hombre, claro, nosotros encantados de la vida de tenerte con nosotros en la misa. Y como era jueves y teníamos adoración eucarística, recibió antes de la misa la bendición con el Santísimo y la bendición del peregrino. Y es una prueba de que Dios siempre está ahí para acogernos. Aunque ellos se sientan lejanos, Dios siempre está a su lado. Bueno, pues como te he dicho antes, ya estamos terminando nuestra charla y me gustaría, Miguel, como en las radios antiguas, si quieres mandar algún mensaje, algún familiar, a tus padres, algún amigo que hace tiempo que no hablas con él, o incluso alguna conclusión final a toda esta charla que hemos mantenido. Pues ahí me pones en un apuro, pues por supuesto que tendré que saludo especialmente a mis padres, a toda mi familia. Saludo también a todos los que, en cierto modo, porque aunque tengamos que dar un sí, como he dicho, en esos momentos concretos, pero a lo largo de toda nuestra vida el Señor nos va preparando para que demos como sí más fuertes. Y entonces son tantas las personas que de cierta manera han influido en mí que no podría nombrarlas a todas, pero Dios sabe quiénes son, y entonces desde luego que el Señor tendrá su premio para todos ellos. Y como conclusión, decir esa frase que me impactó tanto y que se repite tanto en los Salmos, y se repite tanto, porque es eterna su misericordia. Muchas veces nos preguntamos por qué nos ha pasado una cosa u otra, y tanto lo bueno como lo malo, ahí está la providencia de Dios, y Dios siempre vela por nosotros, Dios siempre está pendiente de cada uno de nosotros, y siempre
tenemos que confiar en que Dios tiene la última palabra. Aunque veamos que estemos en un momento de dificultad, Dios siempre tiene el poder y Dios siempre tiene la última palabra, precisamente como dice estos salmos, porque es eterna su misericordia. Bueno, Miguel, pues de mi parte agradecerte tu generosidad. Llevamos días preparando esta entrevista. Me ha parecido una entrevista maravillosa. Nos has dicho muchas cosas, que algunas las conocíamos y otras no. Y bueno, pues darte pues que nunca jamás se te acabe esa ilusión, esa motivación, porque gente como tú son muy necesarias en los tiempos que corren ahora mismo. Y bueno, pues decirte que aquí tienes nuestra casa para siempre y que espero verte dentro de poco tiempo, darte un abrazo y a ti y a toda la comunidad. Por cierto, me gustaría que le hicieras llegar a toda la comunidad pues un abrazo personal mío, y con ese deseo de encontrarme con vosotros lo antes posible. Así que, como decían los antiguos peregrinos, y algunos todavía lo decimos todavía, Ultrella Esusella. Un abrazo, encantado. Ya sabes que aquí tienes tu casa. Bueno amigos, pues así de esta forma terminamos otro programa, despidiendo al hermano Miguel del Instituto Religioso de los Esclavos de María y de los Pobres en la localidad de Alcuéscar. Su testimonio de vida sencilla y entregada nos recuerda que la santidad no siempre hace ruido, a veces camina descalza, abre una puerta al atardecer o escucha en silencio a un peregrino cansado. Gracias, Miguel, por mostrarnos con tu palabra y tu ejemplo que el servicio humilde transforma más que cualquier discurso y que el amor, cuando es verdadero, no busca para sí, sino que se vuelca hacia el hermano. Que María, Madre y Señora de vuestro instituto, de nuestro instituto, siga iluminando tu camino y que cada peregrino que pase por Alcuéscar encuentre en vosotros la señal clara de que Dios aún susurra en los senderos jacobeos. Ultrella Esusella, Deus ayúdanos e Santi Jacobi. Hasta siempre, amigos. Camino de Santiago desde la Fe es un programa para conocer y revivir el espíritu del mundo jacobeo. Si te quieres poner en contacto con nosotros, solo tienes que escribirnos al correo caminodesantiagodesdelafe@radiomaria.es. También puedes volver a escuchar nuestros programas en la sección de programas y podcast de Camino de Santiago desde la Fe en Radio María. Ultrella Esusella, Deus ayúdanos e Santi Jacobi. Hasta siempre, amigos. Bebo tus ojos, beso tus labios, te respiro. Beso tus ojos, bebo tus labios, te real. Paz peregrina de Santiago, luna viajera, canto que vuela en el ocaso. Canto que vuela, bebo tus ojos en el ocaso. Han escuchado en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, un programa dirigido por Raúl Fernando Gómez.